los voy a invitar a pensar en algo un poco anormal para las prácticas normales dentro de una iglesia, que es, piensen y traten de recordar que fue lo último que hicieron, que los marcó por decir, pucha, fui egoísta en esto. ¿Sí? Dediquemos unos segundos así, bueno, ¿en qué en estos últimos días o en qué en estas últimas semanas, capaz que hay una situación un poco mejor, en qué en estos últimos meses sigo mejorando? Ya todos encontramos algún hecho egoísta que hicimos en nuestra parte, o lo amplió a un año. Yo ya encontré varias veces de estas cosas en mi vida y los invito a pensar un segundo y digan, bueno, ¿en qué fui egoísta? Y muchas veces, y capaz un poco infantil lo que les voy a decir, uno puede pensar, infantil o no tan infantil, uno puede llegar a ser egoísta en, queda una porción de helado en la heladera, abro la heladera, viene a esas ganas de antojo de algo dulce que después de la cena, somos dos personas en casa, igual me como en la porción de helado y ni digo nada. Un poco infantil o no tanto, ¿no? Porque yo no sería el primero ni el último seguramente que he hecho eso alguna vez en mi vida. Y mucho mejor si lo hago y no me ven, ¿no? Está lindo porque en esto estoy sin retorno. Son todos perfectos. ¡Qué divino! Ya somos santos, ¿para qué estamos en la iglesia? ¿O no? ¿De qué es que les quiero hablar hoy y por qué esta pregunta? Porque hoy quiero hablar de algo que, y como siempre tratando de ponerle un título a lo que me toque compartir, hoy quiero hablar desde el incómodo bienestar. Suena contradictorio, pero no lo es. Y ahora van a entender seguramente un poquito más, pero vivimos en una incomodidad generada por nuestro propio bienestar. Capaz que algunos ya se van perfilando y va diciendo, bueno, seguramente hoy vamos a hablar acerca del servicio a los demás y de seguir el propósito de Dios y el plan que puso en mi vida, pero les tengo malas noticias y eso fue lo que me tocó explicar, así que hoy no voy a repetir. Si alguien ya estaba pensando eso, lamento decirles que se equivocaron, pero sí les quiero hablar de una incomodidad generada por buscar nuestro propio bienestar. Y les quiero dar lo que creo que a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, es la solución a esta incomodidad y la llegada al verdadero bienestar. ¿Por cuántos queremos bienestar? No descubro nada si digo que todos estamos en una carrera. Estoy hablando de los que estamos en las cuatro paredes de la iglesia y ni que hablar, obviamente, también los que están afuera, porque esto no es ajeno a ningún ser humano de los que estamos acá presentes en esta tierra, que es que todos buscamos el bienestar propio. Nadie de los que estamos en esta sala seguramente me va a decir, no, Daniel, yo hoy hice esto, pensé lo otro, o voy a hacer esto otro, en contra de mi bienestar y solamente por eso. Porque muchas veces incluso, y en eso se ve la mayor demostración de amor incluso, es en poner al otro en primer lugar en nosotros. Entonces a veces vamos en contra de nuestro propio bienestar por el bien de una persona o alguien a quien amamos. ¿O no? Y nosotros estamos continuamente en la vida buscando cierta comodidad y cierto bienestar, que no está mal, porque en realidad si Dios dijo que nos vino a dar vida en abundancia, eso implica que bienestar, ¿no? Entonces no estoy tan errado en esto seguramente. Y antes de abrir la Biblia y antes de que me tiren con algo, les voy a hablar un poco acerca de algo que ha pasado en el mundo, que es cómo ha evolucionado la sociedad y en particular cómo ha evolucionado la economía de la sociedad y por ende la sociedad en la que nosotros vivimos y nos ha hecho evolucionar a nosotros los humanos en un sentido de algo que no es otra cosa que buscar suplantar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque, y me voy a remontar capaz un poco de historia y capaz que alguien se lo acuerda de la época que íbamos al liceo o alguna vez que lo hayan estudiado en algún centro de estudios. Revolución Francesa, la historia venía avanzando, se empieza a cada vez a industrializar más las cuestiones. ¿Y por qué menciona la Revolución Francesa? Porque esto tiene unas particularidades en las luchas de bienestares, pero más allá de eso, me quiero centrar en
la economía y la sociedad ha ido evolucionando y pasado de una sociedad productiva a una sociedad meramente consumista. Pasamos de que incluso los estudiados de la materia decían que la revolución industrial, la evolución de la industria y la tecnología iba a generar que al ser humano llegue un momento que iba a poder producir las cosas con menor esfuerzo, menor dedicación horaria y por ende iba a poder estar más dedicado al disfrute, al ocio, a buscar capacitarse, a buscar sentirse pleno, porque todos decían, bueno, antes dedicábamos muchísimo tiempo en lavar ropa, ahora la ponemos en lavarropa, ponemos el jabón en polvo o el jabón líquido, dependiendo cuál usen y cuál prefieran, apretamos unos botones y esperamos unos minutos y cuando queremos acordar, la ropa ya está lavada, centrifugada y en algunos casos hasta seca. Solo nos falta un robot que nos la doble y nos la guarda en la cama, ¿no? Entonces, lo que antes capaz que, y mayoritariamente en el género de las mujeres eran las que dedicaban quizás horas a limpiar ropa, hoy en día pudieron tener un ahorro de tiempo. Los hombres lo mismo, capaz que lo que antes también en la sociedad ha ido evolucionando y no vamos a entrar en un tema del rol del hombre y la mujer, quédense tranquilos, pero lo que antes capaz que el hombre y la sociedad en su conjunto necesitaba para poder producir cierta cantidad de alimentos, como puede ser en una plantación de trigo, el trigo, hoy en día, gracias a la evolución de los tractores, de las cosechadoras, de los mosquitos y todo eso, yo no soy tan experto del campo, pero gracias a todo eso, capaz que antes necesitabas 50 personas, en donde hoy en día estás con 2 o 3 personas ya solucionas todo. Los estudiados del tema decían que cuando estas situaciones vayan llegando nos iba a sobrar tiempo, como les decía recién, para tener más ocio, para tener más búsqueda de lo que nosotros en definitiva nos llena, bajo la premisa que no deja de ser bíblico en realidad, de que es que el trabajo a la larga o a la corta fatiga. Y digo que es bíblico porque después del pecado de Adán y Eva cayó ¿qué sobre el huerto del Edén? Carlos y espinas. Y la simbología de esto es que, bueno, ahora con el sudor de tu frente, aparte lo dice la Biblia, con el trabajo de tus manos vas a poder alcanzar lo que antes estaba al alcance de la mano. Y los estudiosos se creían que a través de la tecnología y todo esto íbamos a lograr llegar a un punto de bienestar y de cubrir las necesidades básicas que nos iba a permitir tener una vida mejor. ¿Es lo que estamos viendo hoy en día? No. Hoy en día estamos en una sociedad que en vez de llegar a eso, que parecía estar metas y objetivos un poco inmaduros quizás, estamos en una sociedad que busca continuamente el consumo. Nos genera necesidades que no tenemos para que compremos lo que no queremos ni necesitamos, a fin de que la economía se mueva y a fin de enriquecer seguramente a ciertas partes de la población. Y no nos damos cuenta que en medio de todo eso lo que estamos mayormente perdiendo es el tiempo, 2 por ende nuestra vida y 3 nuestra relación y nuestro propósito en esta vida con Dios. ¿Me siguen en esto? ¿Por qué digo todo esto? No es que voy a decir, bueno, ahora nadie trabaja, porque yo soy el primero que aparte hoy me entré de la oficina a las 9:30 de la mañana, un poquito más, 10 menos cuarto si no me equivoco era, y terminé saliendo de trabajar para venir acá a la reunión. Muchas veces es necesario trabajar, y aparte Pablo lo dijo, ¿no? El que no trabaja, allá tenemos un fiel seguidor de Pablo. Pero es lo que dice, y no es bueno, la mente ociosa, y no es bueno nada de eso. Pero ¿qué es lo que nos pasa en el extremo de esto que les vengo planteando? Que continuamente estamos buscando cumplir metas, objetivos, y alcanzar nuestro bienestar, y muchas veces lo que nos termina pasando es descuidamos lo importante por lo urgente. ¿Sí? En medio de este camino y en medio del afán de tener dinero, de tener plata, de lograr bienes materiales y cosas importantes,
Nos olvidamos, por ejemplo, de dedicar tiempo a la familia, que creo que fue ayer o antes de ayer, no sé dónde está Roxana, vi un posteo que decía la mejor experiencia es la familia. Porque en lo mejor que podemos invertir tiempo es en la familia, es en las relaciones interpersonales, es en lo humano, porque Dios nos creó humano y no es volvernos humanistas, sino que invertir tiempo y dedicación a lo que verdaderamente importa. ¿Me siguen? Amén. ¿Alguien ya me está por tirar una piedra porque no abrí la Biblia todavía? ¿No? Miren que llevamos como 10 minutos casi. ¿Están seguros? ¿Puedo seguir? A ver, la Real Academia Española define el consumismo como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. El consumismo está formado, digamos, por lo que podríamos decir dos palabras, eso es una palabra con un sufijo, ¿no? Consumo e ismo. El sufijo ismo no es otra cosa que formas sustantivos que suelen significar doctrina, sistema, escuela, movimiento. ¿Sigo? La primera palabra que les acabo de decir es doctrina, ¿no? Y doctrina es una de las palabras del vocablo cristiano. No porque nosotros tenemos la sana doctrina, podríamos decir, ¿no? Y ahí hay siempre toda una lucha, todo un tema. Y doctrina principalmente es algo que es un conjunto de prácticas llevadas adelante por la gente. Primero y principal es eso. Y obviamente los principios fundamentales de la Biblia son los que terminan generando la doctrina de nosotros. O deberían. Voy a ir abriendo la Biblia ahora, antes de aburrirlos. Vamos y le vayan abriendo, por favor, en Ageo, y vamos a leer ahí los primeros versículos y les voy a parafrasear y contar un poco la historia que estaba pasando en aquel tiempo al pueblo de Dios. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, y discúlpenme si no se lo leo esta vez en la Reina Valera 1960, pero pueden irlo cotejando en la 1960, los que lo tengan, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice en el versículo 1, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jeshua, también Josué, van a ver en alguna de las versiones que dice, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, porque viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruina. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. 2 puntos, y ahora perdonen, pero voy a parafrasear un poco lo que dice. Y lo voy a hacer de esta manera, así después les dejo la tarea domiciliaria, que lleguen a sus casas, abran la Biblia, lean Ageo, y vean que seguramente no les mentí, y perdonen si en algunas cosas me fui por las ramas y le agregué un poco de IVA, y Messi, y LAE o algún otro impuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo? Ustedes están viviendo en casas lujosas, mientras mi casa está destruida aún. En aquel tiempo, y vieron que seguramente en comparación con lo que vieron en la pantalla, yo les hablé del 29 de agosto, porque es la traducción a nuestro calendario actual, podríamos decir, pero en aquel tiempo estaba destruido el templo. Igual que hoy, el templo de ladrillos sigue destruido. Obviamente hoy estamos después de Cristo y en una era que cambió y ahora lo vamos a entender por qué el templo en realidad hoy no está destruido, o sí, eso depende de cada uno de nosotros. Pero en aquel tiempo el pueblo de Israel volvió a su tierra y estaba mucho más preocupado por el bienestar propio cada una de las personas que por la reconstrucción del templo. El templo no es otra cosa que el simbolismo, y en definitiva no es otra cosa realmente, y más en aquel tiempo, que un lugar en donde el ser humano, o sea vos y yo, nos relacionamos con Dios. Donde se cumplían los ritos, donde habían costumbres que Dios había puesto, que había que hacerlas,
¿Y qué es lo que le pasa que le pasaba a aquel pueblo en aquel tiempo? No les preocupaba que el templo esté destruido y les preocupaba el bienestar propio. Lo que en esto que ahora yo dejé de leer empieza a relatar, dicho en Daniel habla hoy, perdonen el atrevimiento, Dios le dice: muy lindo, tenés Netflix en tu casa, pero yo tengo el templo destruido. Muy lindo, vos te preocupás porque trabajás y la plata no te rinde y nunca llegás a fin de mes. Todo muy lindo, te parece muy bien esto de que estés continuamente enviciado en cosas sin sentido, siguiendo costumbres y corriendo la carrera de la vida de una forma sin alcanzar nada realmente importante, léase atrás de las redes sociales, atrás de películas, atrás de series, atrás del informativo. Cada uno acá le ponga lo que le toque, ¿no? Yo pongo lo mío. Todo muy lindo que vos estés tanto así, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con mi casa, con el templo? Traído al lenguaje actual, mientras tanto Dios te está diciendo qué hacemos con nuestra relación. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás manejando el tiempo de tu vida, el tiempo de tu día a día? Porque los días tienen 24 horas, ¿no? O 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Y supongamos que seguramente nadie de los que estamos acá lo hace, pero dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas. ¿Cuántas horas nos vienen quedando del día? ¿Es un dibujito? Dormimos 8 horas, trabajamos otras 8 horas, 8 más 8, 16, ¿no? 24 menos 16, 8 horas. Por día te están quedando 8 horas para administrar conforme a las cosas que hay que hacer. Podés venir y decirme: perfecto, bien, pero yo también necesito ejercitarme. Algunos se nota más que otros que no nos ejercitamos, yo soy el primero. Necesito ejercitarme, necesito invertir tiempo en mi familia, obviamente. Necesito comer, necesito cumplir los quehaceres de mi casa, necesito tener ocio, y el que lo reclame lo aplaudo porque está estudiado y nosotros necesitamos descansar, ¿no? Dios mismo hizo la creación y hubo un día que descansó, ¿no? Entonces, ¿necesitamos el ocio, sí o no? Pero en esas 8 horas, ¿nos alcanza para repartir todas las demás cosas que tenemos que hacer? Sin contar que en realidad la mayoría de nosotros no dormimos 8 horas. Con suerte dormimos 7, algunos 6, otros menos. Por los que duerman menos que 6 horas voy a hablar por ustedes porque también hay que dormir 6 horas. Pero nuestro tiempo lo estamos administrando y en eso a veces se nota cuál es la prioridad que le estamos dando a cada una de las cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y qué tiene que ver esto con Ageo y con el pueblo y aquel tiempo? Es que muchas veces nosotros estamos tan preocupados por nuestros quehaceres, por nuestras cosas, por nuestros proyectos, por lo que estamos buscando, por lo que queremos, que nos olvidamos de algo que termina siendo central en nuestra vida. ¿Saben qué dice Eclesiastés 3:11? 3:11. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y Dios hizo todo perfecto a su tiempo. Nosotros no terminamos de entender la eternidad, no terminamos de entender la perfección, porque el que haya visto, palpado algo perfecto en este mundo, creo que me está mintiendo, porque el único perfecto es Dios. Bueno, todos lo hemos visto y palpado también, podríamos decir. Pero mucho más allá de eso, es que en nuestro ser, cuando Dios nos creó, metió eternidad. Dice Génesis que nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra vida si empezamos a correr una carrera atrás de tantas cosas que nos olvidamos de lo eterno? ¿Qué pasa si hacemos todo olvidándonos de que Dios lo hizo todo perfecto a su tiempo? Y déjame decirte, y mirá los que están a tu alrededor, que ninguno de nosotros somos perfectos, pero a nuestro tiempo vamos a ser perfectos.
Y Dios puso eternidad en nuestros corazones. Qué cosa rara todo esto en la que, teniendo eternidad dentro de nosotros mismos, nuestros afanes diarios cada vez son más inmediatos que a corto, mediano o largo plazo. Hace ya un par de años, y esto de las redes sociales termina siendo todavía algo nuevo y mucho más si miramos dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Pero yo cuando era adolescente, sigo siendo joven, y no admito opiniones en contrario. Cuando yo era adolescente, algo relativamente conocido y de redes sociales y algo que se usaba mucho para el entretenimiento muchas veces era YouTube, ¿no? Y eran videos que publicaba cualquiera de nosotros de cualquier manera y nos entreteníamos. Hasta el día de hoy seguimos mirando videos de gatitos y nos reímos, pero bueno, eso es otra cosa. Y ha evolucionado, ¿y qué pasa? YouTube no era otra cosa que videos, hasta hoy en día, lo principal de ellos son videos largos, ¿no? Videos grabados en formato horizontal, de 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Esto ha ido evolucionando, el YouTube empezó a quedar atrás, apareció Facebook, los videos empezaron a cortarse cada vez más, ya un video de 3, 4 minutos era larguísimo para la gente. Apareció Instagram, ya un reel o un video en Instagram de más de 1 minuto, a veces la red social no te los dejaba subir. Y ahora me van a entender por qué les estoy contando esto de redes sociales. Pero siguió evolucionando, llegó TikTok, y TikTok en su momento, cuando nació, te dejaba subir videos de 15 segundos. Se nos fueron acortando los tiempos, ¿no? Y esto de la inmediatez, en todo este trayecto, así como se fueron acortando los tiempos recomendables para lo que dure un producto audiovisual, se fue acortando la media de visualización de la gente. Yo hace unos años tuve un trabajo, incluso hasta el año pasado, relacionado con todo esto, y cuando arranqué en 2017 te decían, che, un video de más de 1 minuto tiene que ser muy bueno para que la gente lo mire todo. Si no, nunca te van a mirar más de 30 segundos. Los tiempos se fueron acortando, hasta hace un par de años eran 3 segundos. Tenés 3 segundos para captar la atención de la gente. Hoy en día, y quien tenga algún adolescente cerca, puede dar fe en esto, de que están mirando un video, otro. Y está estudiado que en el primer segundo es cuando la gente, el cerebro trata de decidir si sigo mirando este video o paso al siguiente. Así como esto se ha cortado, mentalmente las personas cada vez piensan menos en el largo plazo, y aparte, algo que termina siendo corto como un día les puede parecer incluso una eternidad en ciertas cosas, pero a la larga no te termina rindiendo nada, porque resulta que capaz que en ese día, las 8 horas que te sobraron después de trabajar en el mejor de los casos y después de dormir, de esas 8 horas capaz que te pasaste 5 o 6, así. ¿Me siguen a lo que digo? Y la gente continuamente está buscando, aparte, esto está relacionado también con las redes sociales, que el cuerpo libere lo que le termina dando placer a través de los incentivos que está recibiendo a través de la pantalla. Esto es muy parecido a decir, está buscando su propio bienestar continuamente, pero dado lo que les acabo de decir, que dice que está en la pantalla, que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entenderlo, pero todo esto en el medio de que Dios puso eternidad en nosotros, porque el principio, el fin, el alfa, el omega, el que es eterno es Dios. Eso quiere decir que nos puso la necesidad también de buscarlo a Él, y eso es en definitiva, y ahora después lo vamos a leer en la Biblia, lo que nos termina dando la plenitud verdadera. Entonces, si nosotros buscamos nuestro bienestar fuera de la caja de Dios, llamémosle la caja de Dios, permítanme ese atrevimiento, no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar bienestar, mucho menos nos vamos a sentir plenos, y vamos a seguir estando en un estado de incomodidad.
¿Me siguieron en todo esto? ¿Sí? ¿Alguien ya tiene ganas de ponerse a orar? No. A ver, y ya entrando casi que en la recta final. Apocalipsis arranca relatando cartas a 7 iglesias, ¿no? Las iglesias estas simbolizan muchas veces etapas de la iglesia en la tierra. Jesús vino, estuvo con sus discípulos, cumplió su ministerio, lo principal, murió y resucitó. Dijo que la iglesia iba a ser construida sobre la parte de los 12, se habla mucho de Pedro. Si seguimos recorriendo y seguimos bien analizando todo lo que dice, nos da la gran comisión a cumplir. ¿Me siguen ahí? Y arranca la era de la iglesia. Después de que cuando vino el Espíritu Santo, está con nosotros y arranca a cumplirse distintas etapas que los estudiosos dicen que la última en estas cartas está representada básicamente por la última carta a una iglesia de Apocalipsis, que es la de la Odisea. Y vale, si te animás a andar fijándote en Apocalipsis 3, y vamos a leer del 15 al 20. La iglesia de la Odisea es una de las 7 iglesias, es de las 7 iglesias la más castigada por el mensaje. Porque dicen, y bien vale cuando viste, antes de que termine la frase ya estaba ahí en la pantalla. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices, yo soy rico, y vamos a detenernos en esto. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué pasa? En esto de lo que yo les hablaba, y lo mismo de lo que dice en definitiva el profeta Ageo a la gente en aquel tiempo, la gente estaba continuamente en la cabeza, tenía sus bienes materiales, la comodidad de su hogar, qué linda casa que voy a construir, qué campo que voy a sembrar, cómo voy a cosechar, cómo voy a poder hacer comercio. Y a aquel tiempo Dios les dice, che, está todo bien con tu casa, pero ¿y por mi casa qué pasa? Eso, leído en Reina Valera 1960, traído a Daniel les habla hoy, nosotros tenemos que dejarnos de pavadas, ponernos a orar, a leer la Biblia y a tener comunión con Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, lo que estamos mandados a hacer, y lo único, absolutamente lo único que nos va a dar verdadero y sano bienestar. ¿Cuántos quieren de ese? Y no me quiero ir mucho más en esto, pero les voy a agregar 2 pasajes de forma bien rápido. Y es que yo les dije que en aquel tiempo Dios mandó al profeta Blagües acerca de la necesidad de reconstruir el templo, ¿verdad? Y les hice el comentario, hasta hoy en día está destruido el templo, ese que reconstruyeron en aquel tiempo. Es más, los judíos van y el muro de los lamentos es la pared de afuera, ni siquiera es la pared verdadera del templo, pero el templo del que era material. ¿Por qué digo esto tan simplemente? En el año 70 después de Cristo, que fue destruido ese templo, ya el verdadero templo estaba, y ya no era uno, sino que era en cantidades que se iban multiplicando. Porque el verdadero templo, si miran a su alrededor, es el que vemos, y no son estas 4 paredes. Somos cada uno de nosotros de punta a punta. ¿Y qué pasa? Igual que en aquel tiempo, en medio de las luchas y los problemas, y en aquel tiempo obviamente eran ejércitos y eran guerras, pero hoy en día eran problemas más del índole espiritual, mental, sentimental y luchas internas nuestras. En aquel tiempo el templo había sido destruido después de un exilio. Y hoy en día el templo muchas veces es destruido después de nuestro descuido.
Y podríamos jugar mucho, incluso con el paralelismo de cómo el pueblo de Israel sufría en manos de sus enemigos cuando se alejaba de Dios, y hoy en día nosotros destruimos el templo cuando nos alejamos de Dios, pero no quiero entrar en eso. Y les decía, les voy a agregar dos pasajes. 1 Corintios 3:16, que dice que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y le dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Y hoy mirate en un espejo y decirte: vos, Daniel, ¿no sabés que sos templo de Dios? Entonces, ¿por qué no lo cuidás? Porque muchas veces capaz que, bueno, no lo tenemos completamente destruido, pero no lo tenemos bien cuidado tampoco, ¿no? Yo soy el primero que entro en esta caja, así que no se crean que el rezongo es general, es para ustedes y no para mí, sino que primero fue para mí. Y nosotros somos templo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. Y no voy a entrar en otros paralelismos del templo y del Espíritu Santo y dónde estaba el Espíritu de Dios antes y cómo nosotros tenemos que manejarnos, pero hay muchísimo para profundizar en esto, que les invito a que lo hagan después en sus casas. Pero yo arranqué diciéndoles que hoy vamos a hablar de la incomodidad del bienestar o del incómodo bienestar, ¿sí? Y les terminé hablando en definitiva no de otra cosa que cumplir lo que Dios nos está mandando, y ahora a lo último les estoy enganchando lo principal, que es: tengamos cuidado, cuidemos nuestra relación con Dios. Porque yo les hablo de un incómodo bienestar, pero hay un muy bien y bueno y cómodo bienestar que viene de la mano de ¿quién? Adivinen. ¿De quién puede venir esto? De la mano de Jesucristo. Porque en Colosenses, en el capítulo 2, del versículo 8 al 10, y por favor, vale, si me lo buscas me facilitas mucho, nos dice algo que es fundamental. Más allá de que Pablo, en el capítulo 2 de Colosenses, está hablando de mucho de lo que es doctrina y de lo que es dogma y de toda en definitiva, lo que es el pecado y el vencer el pecado. En Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El consumismo entra ahí, me parece, ¿no? No sé ustedes. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahí también estaba hablando de los judaizantes y costumbres que no son de Cristo, ¿no? Versículo 9, por favor. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Me regalan un minuto para terminar de explicarles esto y redondeamos? Ahí está hablando obviamente en contra de los judaizantes, que decían que había que mantener ciertas costumbres, que había que seguir circuncidándose, que había que seguir manteniendo las fiestas judías. Ahí está hablando de gente que manipula y en definitiva te termina diciendo que bueno, que Cristo no era suficiente, sino que vos necesitabas seguir las prácticas judías, que eso es completamente antibíblico, y si no, los invito, y hoy los sigo mandando a leer la Biblia, los invito a leer Hebreos. O si no, los invito al discipulado, que en el discipulado todavía no, pero va a llegar el momento que estudiemos todo esto. Y esto que les estoy planteando, esto que les estoy diciendo es que nosotros estamos completos en Dios, no solamente en Cristo, no solamente en el hecho de que a través de Cristo somos salvos y solamente a través de Él, sino en el hecho de que Cristo nos da la vida y nos da vida en abundancia, y para hoy en día nos da la verdadera plenitud que nosotros necesitamos. No hay otro camino, no hay otra verdad, porque la verdad es solo una, y estamos en los tiempos en que, bueno, esta será tu verdad, pero yo tengo otra, y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma. La única manera que tenemos de alcanzar la verdadera plenitud, el verdadero bienestar, es Cristo. Y hay una forma que nosotros tenemos de hacerlo, y es: felicitaciones a todos, congregándonos, buscando de Dios, acá y también en nuestras casas. Porque el altar y el templo no solamente es en las cuatro paredes cuando nos reunimos, sino en cada una de las personas personalmente. En cada uno de los días no ignorar a Dios.
En Apocalipsis lo que terminaba diciendo el mensaje de la Odisea es que bueno, que compremos oro refinado, que busquemos ser vestiduras blancas, que Cristo sea el que aparte nos santifique, y le dice, y yo estoy a la puerta y llamo, al que tenga oídos oiga, y si me abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo. Y qué lindo que es cuando eso es una forma de hablar no solamente de la salvación y la vida eterna, sino de una comunión íntima. Entonces la invitación para hoy, y vamos a cerrar con esto, este momento, es que a diferencia de otras veces en las que les invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos y los trato de guiar en una oración, es que en este momento inclinen su rostro, cierren sus ojos para realmente estar más concentrados, que eso ayuda mucho, y digan, bueno Señor, acá estoy. Y yo no los voy a guiar en una oración. La oración tiene que salir del interior de los corazones de cada uno de ustedes. Estuvimos hablando acerca de la importancia de reconstruir el templo, y el templo somos nosotros mismos. Y parte de esa reconstrucción arranca por tener la relación íntima y personal de cada uno con Dios. Entonces yo ahora no voy a hacer otra cosa que darles un par de minutos a solas, a pesar de que estamos acompañados, pero a solas con Dios. Que le puedas hablar, que le puedas ser sincero. Que no hagas otra cosa decirle, bueno Señor, como si Daniel me hizo recordar, fui egoísta, hago esto mal, hice esto otro, y no voy a hablar más y los quiero dejar a ustedes a solas con Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.